Buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Chulín Sabido, estudiante de la Ingeniería en Telemática de la Universidad Abierta a Distancia de México. Estoy realizando esta grabación como parte de la actividad de evidencia de aprendizaje de la Unidad 1 de la materia Arquitectura de Computadoras. Como primer paso vamos a abrir el simulador y elegir la opción cómo montar un PC. Durante el transcurso del armado de PC voy a ir explicando cuál es la función de por qué utilicé cada componente. Primero vamos a quitar los paneles que protegen o las tapas que protegen la tarjeta madre para ir instalando los componentes. Como primer paso nos indica que hay que instalar la fuente de poder. La fuente de poder es la que se encargará de alimentar de energía cada componente de la computadora. Para ello vamos a retirar cada tornillo del protector de la fuente de poder que se encuentra en la parte posterior del gabinete. Luego nos vamos a la caja de donde está cada elemento de la tarjeta madre. Vamos a seleccionar la fuente de poder donde nos muestra cada componente de cada de ella. Darle en el botón instalar, seleccionamos la parte donde se instala, que vemos que es en la parte de abajo en este caso. Volvemos a poner la tapa que protege la fuente de poder. Para ello atornillamos cada parte del protector dejando presionado el botón del mouse. Una vez instalado la fuente de poder, vamos a instalar la tarjeta madre, que es donde se encuentra el chipset controlador, la batería de la BIOS, los conectores, y es en esta parte donde se conectará el procesador de la computadora. Antes de conectar esta parte hay que conectar los separadores de la tarjeta madre y el gabinete. Estas son las partes donde se va a atornillar la tarjeta madre y también funciona como una separación entre los materiales del gabinete y la tarjeta madre. Para hacer esto tenemos que ir conectando o enroscando cada componente, cada separador en el gabinete. Una vez instalado tenemos que atornillar la tarjeta madre en el gabinete. Posteriormente a conectar el gabinete necesitamos conectar la tarjeta madre hacia la fuente de poder. Para ello conectamos el conector de 24 pines, luego conectamos el conector ATX y también nos indica que hay que conectar el panel frontal. El panel frontal es toda esta área que tiene el gabinete, donde están las luces LED, el botón encendido, entre otros componentes. Elegimos y lo conectamos. Una vez conectados nos dice que hay que instalar el procesador. El procesador es la unidad que se encarga de hacer los cálculos matemáticos y es una pieza muy importante para el funcionamiento de la computadora. Digamos que es como el cerebro de la computadora. Le damos a instalar, abrimos el socket, instalamos el CPU y cerramos nuevamente el socket. Antes de continuar debemos aplicar pasta térmica sobre el CPU, ya que este componente suele calentarse mucho. Posteriormente vamos a agregar un disipador de calor que se va a encargar de mantener a la temperatura ideal el procesador, pero antes hay que aplicarle un poco de pasta térmica. Se le aplica únicamente una cantidad pequeña para evitar que se desborde. Una vez aplicada la pasta térmica, le agregamos el disipador de calor. Como vemos, aquí vemos las partes que la componen. Es prácticamente un ventilador con una placa de refrigeración. Este disipador lo vamos a instalar en la tarjeta madre. Girándolo como muestra la Una vez instalado, es necesario conectar a la energía de la tarjeta madre. Posteriormente
Vamos a instalar el dispositivo que se encarga de enviar la salida de imagen hacia el monitor, que es la tarjeta de video. Como podemos ver, también cuenta con su propio procesador, su propio disipador para calor y el conector PCI, que es donde con la ranura donde conectaremos en nuestra tarjeta madre. Quitaremos el protector de la ranura y posteriormente ponemos la tarjeta y la atornillamos. Una vez conectados estos componentes, es necesario agregar la memoria RAM. La memoria RAM es la que se encarga de almacenar rápidamente las instrucciones o los datos de los programas que se están realizando en tiempo real. Para ello vamos a localizar los sockets o las ranuras donde se conectarán y abrir los clips. Una vez abiertos los clips, vamos a conectar la memoria en la posición adecuada. Por último, nos dice que es necesario conectar el disco duro. El disco duro es el dispositivo de almacenamiento donde al crear nuestra información, modificar nuestra información, instalación del sistema operativo, todo se almacena en este dispositivo. El disco duro, abrimos el panel. Posteriormente nos dice que hay que conectar el disco duro a la corriente. Lo conectamos a la fuente de alimentación y también, como finalmente, nos pide conectarlo al puerto SATA, que es el que transmitirá la información al disco duro. Como último paso, nos indica que todos los componentes en un conjunto pueden generar una cierta cantidad de calor. Para ello vamos a necesitar conectarle un ventilador, un disipador de calor, el cual va conectado en la parte posterior del gabinete. Este dispositivo nos va a ayudar a que fluya el aire, digamos, de alguna manera en el gabinete. Una vez cerrada la caja, armados los componentes, es necesario pues cerrar el gabinete. Colocamos el panel lateral y por último la tapa. Con esto nuestra computadora ya se encuentra funcional. Únicamente nos resta conectar los dispositivos periféricos. Vamos a conectar el puerto HDMI, el teclado y el mouse USB y por último la fuente de poder. Una vez conectada la fuente de poder, ya podemos encender nuestra computadora. Durante la realización de esta actividad, el beneficio es que pude ir aprendiendo mejor cuál es la ubicación de los componentes y cuál sería, digamos, de alguna manera el orden más óptimo para realizar la conexión y algunos componentes que hay que tener en cuenta, que si podría servirme como para realizar un diagnóstico de una computadora. Más que nada me sirve para ir conociendo en dónde realizar las pruebas para poder realizar un diagnóstico adecuado, por lo que en cierto momento sí podría ser una herramienta que me ayudara a realizar un diagnóstico en sí, todo el simulador. Y eso es todo, muchas gracias.